Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. La semana pasada estuvimos hablando de una historia muy épica. Y luego en Taco Tuesday el martes la compartíamos con los hermanos. Y no sé si las hermanas que nos acompañaron ese martes estarán de acuerdo conmigo, pero yo nunca había visto la cara de nuestros hermanos de ahí de Royal Lane con sus ojos tan abiertos, con su atención tan enfocada hacia la historia de una mujer que asesina al general del ejército con un mazo y una estaca. Estaban tan asombrados ante esta historia que yo me quedé con el espíritu bélico de la semana pasada. Y hoy quiero compartir una más de esas historias que la Biblia tiene. Y comenzamos en Hebreos capítulo 11. Y quisiera hablar precisamente de eso, del poder de los débiles. El poder de los débiles. Tomando en cuenta que Pablo, cuando menciona el poder del Señor sobre nosotros, menciona que es un Dios que le encanta llamar lo que no tenía sentido para darle sentido. Utiliza a los necios para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, y es un Dios que se especializa en lo imposible. Amén. Y en Hebreos 11 nos da una entrada a todas estas vidas que dejaron buen testimonio acerca de su fe. Lo leíamos la semana pasada, así que los voy a invitar a volverlo a leer junto conmigo. Y nos vamos a ir saltando, pero vamos a ir poniendo atención a ciertos aspectos. Dice Hebreos capítulo 11, los que se lo saben de memoria, díganlo de memoria, y los que lo lean, abran su Biblia. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Eso somos nosotros, hermanos. De este mundo no es nuestro hogar. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, y los que vivimos por fe no tenemos tiempo de regresar a donde Dios nos sacó. Amén. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob también bendijo a los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entre paréntesis, lo vieron niño hermoso, eso lo dijo su mamá, no lo dijo nadie más. Así que prepare su regalo del Día de las Madres, porque nadie piensa que es hermoso nomás su mamá, ¿ok? Prepárenlo con mucho cariño. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y luego dice, versículo 31, dice: por la fe Rahab, ¿qué?
Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Como que Hebreos 11 nos lleva en un caminito, así como lo dijimos la semana pasada, ¿no? De muy épico, de mucho valor, de mucho gozo, de mucha alegría. Por la fe Abel, y por la fe Enoc, y por la fe Esaú y Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe. Y empieza a hablar y empieza a elevar nuestro espíritu hasta que llegamos aquí al versículo 31 y dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ahí como que nos tenemos que detener un poquito, porque parece que fe y ramera no siempre van en la misma oración. Amén. Rahab, la ramera, tuvo fe. Y no tengo que explicar lo que hacían las rameras, amén. No tengo que decir a qué se dedicaba Rahab. La Biblia lo deja muy claramente. Rahab era una prostituta. Rahab, para poder sobrevivir, utilizaba su sexualidad y su cuerpo para salir adelante. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiso poner a Rahab y dejarle su antigua profesión, la ramera, para contrarrestar su nuevo estado. Y su nuevo estado es por la fe. Y parece que estas dos palabras no van juntas, fe y ramera, pero le damos gracias a Dios que nuestra victoria no es la perfección que alcanzamos en nuestros propios medios. Nuestra victoria que ha vencido al mundo no es la perfección de nuestra vida, sino lo dice Juan, que la perfección o la fe que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra victoria, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Es decir, nosotros no somos salvos por la perfección que alcanzamos, sino por la fe que adquirimos a través del Espíritu Santo, para creer que todas las cosas son posibles a través de Jesucristo. Parece que Rahab, la ramera, tenía algo que enseñarnos acerca de fe. Rahab, su mismo nombre significa insolente, significa atrevida, significa descarada, significa irrespetuosa. ¿Qué características podía tener esta mujer que levantaban su nuevo estatus de fe? Sin embargo, cuando el Señor nos llama para que su nombre sea glorificado y no la nuestra. Ahora, la historia de Rahab la encontramos en Josué capítulo 2. Esta mujer que se dedicaba a la prostitución, la encontramos en este capítulo, y la Biblia le dedica todo un capítulo completo para explicarnos la hazaña de esta mujer. Que si nosotros lo vemos en perspectiva, la hazaña de Rahab no es otra, sino la hazaña de Dios a través de la vida de Rahab. Pero en Josué capítulo 2, aunque se menciona por primera vez a Rahab, su historia no comienza ahí. Su historia comienza en Josué capítulo 1, cuando un hombre llamado Josué recibe la orden de convertirse en el líder del pueblo de Dios después de la muerte de Moisés. Y esto es lo que le dice Dios a Josué. Tiene Josué capítulo 1 versículo 9. A lo mejor algunos de ustedes se la saben de memoria. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El pueblo dijo: de la manera en que obedecimos a Moisés, ahora te vamos a obedecer en ti. Pero fíjese bien en lo que nos está enseñando aquí la palabra del Señor. Cuando encontramos a Rahab en capítulo 2, la encontramos dentro de la tierra que Josué iba a tomar por posesión. Si Josué no hubiera obedecido la voz de Dios, nunca hubiéramos tenido acceso a una Rahab. Hay veces, iglesia, que nosotros somos llamados a ir a ciertos lugares no para nuestro propio beneficio, sino somos llamados para ir a ciertos lugares porque hay personas que necesitan salir de ahí para poder conocer la salvación que le pertenece al Señor. Dios nos ha llamado a conquistar tierra. Dios nos ha llamado a avanzar, a creer y a confiar en que sus planes y propósitos para nuestra vida son verdaderos. Dios nos ha llamado a salir de nuestro desierto. La semana pasada veíamos
cómo podíamos ir de lo bueno a lo mejor o de lo bueno a lo grande. El desierto era muy bueno. En el desierto tenían maná, en el desierto tenían codornices, en el desierto una columna de fuego los guiaba por la noche, una columna de nube los guiaba por el día. El desierto era un lugar que podía ser muy bueno, y sin embargo el Señor no los había llamado a lo bueno. El Señor los había llamado a conquistar una tierra. El desierto puede ser bueno, pero el desierto no lo es todo. En el desierto iban a ser entrenados para poder cumplir el propósito que Dios tenía para ellos, pero su asignatura no era en el desierto. En el desierto iban a recibir milagros, pero no estaban ahí solamente para recibir milagros, sino estaban ahí para aprender a hacer milagros. Cuando entraran a poseer la tierra, iban a necesitar todo lo que aprendieron en el desierto para creer que Dios era suficiente para cumplir la promesa y regalarles la tierra que les había dado ya por heredad. Nosotros como iglesia no podemos confundir nuestro entrenamiento con nuestra tarea. Gloria a Dios por el desierto, donde el Señor nos provee, donde el Señor nos regala, donde el Señor abre el cielo, donde el Señor nos da todo lo que necesitamos. Pero cuando el Señor termina nuestro entrenamiento y ese proceso es superado, lo que viene es una tarea que vamos a poder alcanzar en la medida que obedezcamos el siguiente paso. Cuando el Señor te llama a avanzar, tú no te puedes detener. Cuando el Señor te está llamando a conquistar, tú no puedes parar. Cuando el Señor te está llamando a creer, tú no puedes desconfiar. Tenemos que vivir en el tiempo de Dios. Qué interesante que el tiempo de la cosecha, cuando venía el pueblo de Israel, era el tiempo del trabajo. Hay cosecha, hay que levantarlo. Viene el fruto, hay que recogerlo. Proverbios 10:5 decía: el que recoge en el verano es hijo sabio, pero el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Cosechar en el verano trae sabiduría, pero quedarte dormido en la cosecha es para descarados. Amén. Hay veces que sentimos que no es el tiempo, pero el Señor te está diciendo: ya es el tiempo. Tienes que confiar, tienes que creer, tienes que avanzar, tienes que conquistar, tienes que tocar esa puerta, tienes que tomar las promesas que ya Dios te regaló. Pero nosotros seguimos metidos en nuestro desierto esperando la provisión de Dios. Déjame te digo algo, iglesia: si ya no es tu tiempo de estar aquí en el desierto recibiendo todo de parte de Dios, el Señor va a dejar que esas fuentes se sequen para que tú puedas avanzar a conquistar lo que el Señor te quiere regalar. Y a lo mejor tú estás clamando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué cerraste las puertas? Porque es tiempo de avanzar, es el tiempo de conquistar, es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de confiar en sus promesas, es el tiempo de recibir lo que tú no vas a recibir nunca en la comodidad de tu desierto. Es bueno, pero no es lo que Dios tiene para ti. Josué recibe la orden: tienen que prepararse para recibir todas las bendiciones prometidas. Se acabó la bendición del desierto, porque lo que ahora viene es tiempo de conquista. Ahora, el Señor te quiere entregar sus promesas. El Señor te quiere entregar a Jericó. No para que lo presumamos en nuestro récord de victorias. El Señor quiere tumbar los muros de Jericó, no para que tú puedas entrar, pero para que Rahab pueda salir. Dentro de los muros, dentro de las promesas que Dios tiene para ti, incluye una Rahab. El grito que se va a escuchar ahí en Jericó va a ser un grito de esperanza, va a ser un grito de victoria, pero también va a ser un grito de salvación. Un grito que el Señor tiene preparado solamente para nosotros. Me encanta la historia de Susana Wesley. Susana Wesley era una mujer que vivía en Inglaterra. Ella tuvo 19 hijos, pero ella se sentía como que no tuvo muchos porque su mamá tuvo 25. Así que ella se sentía como que iba bien, 19 hijos. Susana Wesley, su esposo era un ministro, viviendo de una manera muy muy pobre, y aparte su esposo se había envuelto en un tema político que lo había empobrecido todavía más. Había caído en la cárcel por sus deudas y Susana se quedaba sola con sus hijos en su casa. ¿Sabe lo que hacía Susana en tiempo de derrota? Susana lo que hacía es, en lugar de llevar a sus 19 muchachos a la iglesia, hacía una reunión de oración el domingo por la tarde en su casa, y empezaba a leer un salmo, y luego repetía el sermón, y luego volvía a cantar otro salmo,
Y de repente en su casa había 200 personas adorando al Señor. Nuestros dones no se despiertan en el desierto. Nuestros dones se despiertan en la batalla. Nuestros dones comienzan a reaccionar cuando hay una resistencia a lo que viene. Dr. Cho, un pastor muy importante en Corea del Sur, decía: yo no sé qué don tengo, nada más sé que si hay un enfermo yo tengo que orar para que sane, que si tengo que avanzar tengo que creer que tengo un don de fe. Al final el único don del que yo estoy seguro que Dios me ha dado es el don de la audacia, el don del atrevimiento. Amén. Qué increíble que al pueblo de Israel había estado en el desierto y tenían un monte en el que adoraban, y el monte temblaba porque la presencia de Dios estaba ahí, se veía fuego porque la presencia de Dios estaba ahí, había humo en la cumbre porque Dios estaba ahí. Pero llega un momento en donde Dios le dice al pueblo: ya habéis estado mucho tiempo en este monte, prepárate porque es el tiempo de ir a conquistar la tierra que yo ya te he prometido. Prepárate. Qué bueno que el monte tiembla, qué bueno que humea, qué bueno que hay fuego, pero ahí no vas a conquistar a nadie. En Jericó hay una Rahab, la ramera, que necesita urgentemente de salvación, que necesita urgentemente que los muros sean derrumbados, que necesita que un pueblo que le cree a Dios pueda penetrar su ciudad y traer esperanza en medio de un mundo oscuro. Cuando tú grites en la orden que Dios te va a dar, los muros se van a caer, no necesariamente para que tú entres. Dios te puede regalar esa tierra sin que grites, pero se van a caer los muros para que Rahab pueda salir de ahí y caminar en la victoria que ella nunca ha conocido. Rahab, la ramera que conoció a Dios por la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué interesante. Llegamos a capítulo 2 de Josué. Josué envía a 2 espías secretamente diciéndole: vayan y reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había ¿qué? Y les dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Mentirosa. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dice: qué increíble. Una ramera, entran esos hombres para esconderse ahí, y la mujer se atreve a protegerlos. ¿Mentira o discernimiento? ¿Era una mentirosa o nada más estaba desobedeciendo civilmente? Hay veces que nosotros quisiéramos vivir de la manera más ética posible, más blanco y negro, que las reglas fueran muy simples de seguir. Pero hay momentos, como en el caso de Rahab, que si ella entregaba a estos 2 espías iban a terminar en la muerte, iban a terminar asesinados. Y la pregunta es: ¿qué voy a hacer? Esta mujer tiene un discernimiento de parte de Dios y comienza a desobedecer a sus autoridades y comienza a esconderlos en el techo. Ella sabía que habían venido y ella sabía quiénes eran, así que comienza a darles un lugar privilegiado para que no los puedan encontrar. Este es un pasaje muy controversial y que pone en jaque mate a muchos de los que producen ética cristiana para saber qué es lo correcto hacer en circunstancias de crisis. Pero no podemos olvidar también nuestra historia, iglesia. La iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia se ha identificado siempre con el oprimido. La historia del
Jesucristo se ha siempre puesto del lado de aquel que está sufriendo injusticia. Es más, una de las bienaventuranzas de Jesús dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. La iglesia de Jesucristo siempre ha velado por los oprimidos. La iglesia de Jesucristo siempre se ha puesto del lado de los más débiles. Es más, el Señor mismo se enorgullece de decir que es el Dios de los débiles. Qué increíble lo que sucede aquí con Rahab, porque Rahab es exaltada en Hebreos capítulo 11:31, porque recibió a los espías en paz y no los entregó a sus opresores. Qué increíble que nuevamente aquí se nos da una pauta para decir: hay algo más poderoso que lo que la comunidad, la sociedad o la cultura de nuestro tiempo nos exige, y es el cuidado de la dignidad humana y las vidas preservadas de aquellos que están actuando con justicia. Qué interesante lo que la Biblia nos pone aquí. No podemos olvidar, a lo largo de nuestra historia, en la iglesia primitiva hay quienes escondían a cristianos para que no fueran entregados al circo romano. En el tiempo de la conquista española había sacerdotes, había monjas que escondían especialmente a los africanos que eran traídos para ser esclavizados en Latinoamérica. Pedro Kleber, que asistía a las jaulas donde traían a los africanos para atender directamente sus necesidades, porque veía en ellos no los animales de carga que la cultura veía, sino veía en ellos la dignidad, la imagen del Dios invisible a través de estas personas que estaban sufriendo enfermedad, dolor, opresión y esclavitud. La iglesia siempre se ha identificado con el más débil, con el más oprimido, con el más lastimado, y Rahab nos muestra aquí, y luego en Hebreos se ratifica que la razón por la que la fe salvó a Rahab es porque creyó que había algo más poderoso que entregar nada más a dos hombres que habían llegado a su prostíbulo. Esto nos mete en un problema también para aquellos que piensan que la salvación solamente es para los escogidos. La historia de Rahab nos demuestra que nadie está lejos de la salvación que Jehová puede ofrecer. El pasaje de Rahab nos demuestra que Jehová es rey sobre todas las naciones, y todas las naciones lo pueden adorar, y todas las naciones se pueden refugiar en el Dios de su salvación. El pasaje de Rahab nos demuestra, amén, gloria a Dios, que no hay quienes han sido escogidos para perdición y otros para salvación. Le demuestra al pueblo de Israel que aún en una ramera puede haber salvación de parte de Jehová. Es un pasaje muy complicado, tanto para aquellos que hacen ética como para aquellos que predican una salvación reducida a cierto grupo de personas. Lo que vemos en el pasaje de Rahab es que una mujer que le creyó a Dios sin importar su pasado puede ser usada para la gloria de su nombre. Amén. Dice, versículo 9, llega Rahab al techo con sus hombres que están ahí escondidos, temerosos, los acaban de atrapar. Y Rahab llega y encuentra que el poder que ella puede encontrar en ese momento es el poder de lo que ella ha escuchado, de lo que ella ha visto, de lo que ella ha creído. Versículo 9, ¿lo tienen conmigo? Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10 dice, porque hemos ¿qué? Oído. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Escón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, di conmigo, oyendo, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Por la fe, Rahab. La fe, ese poder que yo no tengo mucho que ofrecer, pero tengo algo que sí puedo ofrecer.
lo que yo he escuchado, lo que yo he creído, lo que yo he oído. Yo sé quiénes son y yo sé a lo que vienen. Yo sé que el Dios del cielo y de la tierra está con ustedes, y yo creo que el Dios al que ustedes sirven es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué confesión tan poderosa de una prostituta! ¡Qué confesión tan poderosa de alguien que tenía en su casa un prostíbulo! No soy todo lo que yo tengo que ser. No hago todo lo que debería de hacer. No entiendo todo lo que debería de entender. Pero yo sé quiénes son ustedes. Pero yo creo a lo que ustedes han venido. Pero yo confío en ese Dios que abrió el mar rojo y que es Dios del cielo y que es también Dios sobre la tierra. No tengo nada, pero tengo un testimonio. No tengo mucho, pero puedo contar lo que yo he escuchado. Mira, déjame te digo, iglesia, nuestro poder no radica en lo que somos, mucho menos en nuestro pasado, ni en nuestra historia perfecta. No radica en que yo tenga un libro de todas las cosas buenas que Nancy ha hecho. El poder de nosotros los débiles radica en que un día escuchamos, en que un día creímos y que un día confesamos. Ese es el poder de los débiles. Escuchamos quién era Dios, creímos que era el Dios del cielo y de la tierra, y después confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Y esa es mi historia, ese es mi poder. Tú no eres mejor que Rahab. Y déjame te digo una verdad todavía más grande que esa. Yo no soy mejor que Rahab, pero el mismo Dios de misericordia que la alcanzó a ella es el mismo Dios de misericordia que me rescató a mí, y es el mismo Dios de misericordia que te rescató a ti. Hoy más que nunca tenemos que gritar a los cuatro vientos: yo he escuchado el Dios que sirvo, yo he oído del Dios que abre el mar rojo. Yo puedo confesar que todas las cosas son posibles en su nombre, que no hay parte de este universo que no le pertenezca a Él y que no sea para su gloria. Yo confieso que Él es el Dios de arriba y el Dios de abajo de la tierra. Ese poder que obtenemos aquellos que hemos creído en el nombre poderoso de Jesús, ese testimonio de Rahab, la ramera, que nos lo recalcan cada vez que la Biblia habla de Rahab. Dice Rahab la ramera, 4 o 5 veces que la menciona. ¿Sabes qué? A mí no me importaría que allá en el cielo sigan diciendo mi nombre con el pecado que me tenía atado, porque también está unido a la fe, que es más poderosa que ese pecado. Mi poder radica en lo que Dios hizo en mi vida. Antes era ciego, pero ahora veo. Antes era un alcohólico, pero ahora estoy sobrio. Antes peleaba contra mi carne, contra mi lengua, pero ahora predico el evangelio. ¿Cuál es tu testimonio? Ese es el poder que Dios te ha regalado. Cuando viene el enemigo y te quiere mover el tapete, cuando quiere el enemigo y te quiere robar la fe, el enemigo no puede con tu historia. El enemigo no puede cuando le cuentas lo que Jesús ha hecho sobre tu vida. Es más, Pablo lo dice así. Dice que en la cruz del Calvario el Señor expuso a todos los principados y las potestades, y que ahí también clavó el acta de decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario para que nada ni nadie nos pueda acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8, si Dios es el que justifica, ¿quién nos va a condenar? Al contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nada nos puede separar del amor de Cristo. Esta mujer se da cuenta de quién tiene en su casa y lo tiene que proteger contra capa y espada. Lo tiene que cuidar. Versículo 11 dice: nuestro corazón ha desmayado, sabemos quién es el Dios vuestro. Versículo 13: os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Qué increíble lo que Dios nos regala.
A nosotros los débiles, los que no teníamos nada. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Los arcos de los fuertes se quebraron y los débiles nos hemos ceñido de poder. Ese es el cántico de Ana y en Samuel. Los débiles se han ceñido de poder. Ese poder de una nueva realidad. Ahora que yo he confesado que mi Dios es el Dios del cielo y de la tierra, entonces yo me puedo esconder bajo las alas de su misericordia. Ahora que yo he creído que el Dios que abre el mar rojo es mi Dios, ahora yo me puedo esconder en su morada, en su tabernáculo cuando venga el día malo. Ahora yo puedo estar ahí bajo las alas del Altísimo, cubierta, protegida bajo su gloria, su poder, su misericordia. No significa que Jesús me traiga paz, significa que Jesús es mi paz, Jesús es mi gozo, Jesús es mi vida, Jesús es mi salvación. Ahora que he confesado, mi poder viene de esta realidad que yo estoy experimentando en el poder de su gracia. Yo sé a quién estoy sirviendo ahora. Tengan misericordia, y no solamente tengan misericordia de mí, sino tengan misericordia de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hermanas. Como decimos en México, es por mí y por todos mis amigos. Trae salvación a esta casa. Trae salvación a esta casa. Así como yo tuve misericordia de ustedes, tengan misericordia también de los míos y líbrenlos, por favor, de la muerte. ¿No es esa la promesa del Señor para nosotros? Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. ¿No es esa la promesa bajo la cual nosotros nos albergamos? Y cada que rogamos por nuestros hijos y nuestra familia, nuestros esposos y nuestros padres, declaramos esa verdad que se le dio al centurión hace miles de años, diciendo: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y todos los tuyos, todos los que habiten bajo tu techo. Esa es la promesa que esta mujer está apelando, como si ella fuera una hija de Dios. Rahab, la ramera, atreviéndose a pedir promesas que nada más le corresponden a los hijos, atreviéndose a creerle al Dios de un pueblo que no era su pueblo. Atrevida, descarada, desvergonzada, es lo que significaba su nombre, ¿verdad? Rahab significaba insolente. ¿Cómo te atreves a pensar que las promesas de los hijos también te pertenecen a ti? Como si Dios se fuera a detener a hacer tratos con una prostituta, como si Dios fuera a escuchar a una ramera, como si Dios fuera a abrir su oído y hacer un pacto con ella, como si fuera alguien más del pueblo de Israel. Glorifiquen a Dios. Versículo 14 dice: después de que ella les hace esta petición, y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. El Señor no se detiene ante quienes somos. El Señor tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. Él no se va a enojar para siempre con nosotros, ni para siempre se va a ocultar en su enojo. Él ha hecho con nosotros mucho más de lo que nosotros merecemos. Por eso nos escondemos, no bajo su justicia, sino bajo su misericordia. Su justicia la hemos recibido gratuitamente a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo tratos con una prostituta, pactando con una ramera, poniéndose de acuerdo con ella para bendecir a toda su casa. No sé si esta historia es relevante para ti, pero sí es relevante para mí. El Señor ha querido salvarnos de toda la lista que tú tienes en tu mente. El Señor te sacó a ti para que a partir de ti toda una generación que te sigue viva bajo el cuidado, la gracia, la misericordia y la protección de un Dios que se ha dado a conocer en tu casa.
Ahora, en esta nueva realidad, todo tiene sentido, porque ahora comprendemos las cosas que antes no comprendíamos. Fíjese bien, cuando ella estaba ahí, dice que los ayudó. Versículo 15, dice, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa, coincidentemente, porque su casa estratégicamente, porque su casa parecía que alguien había puesto los muros donde estaba su ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que se fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. En esta nueva realidad, iglesia, en la que vivimos en Jesús, todo tiene sentido. Ella puso su casa a un lado del muro para que los mercaderes que llegaban a hacer tratos comerciales con Jericó pudieran entrar rapidito a su negocio y salir. Ella había puesto su casa en el muro porque las prostitutas no son de las que viven adentro de la ciudad. Viven en las afueritas, donde nadie las moleste, donde nadie las juzgue, donde nadie las vea, donde nadie las señale. Ella había puesto su casa en el muro, pues para que si llegaba alguien buscando sus servicios, no batallara en encontrarla, la encontrara rápidamente. Pero cuando nos albergamos bajo la misericordia de Dios, cuando hemos confesado que el Dios de arriba de los cielos es también el Dios de aquí abajo de la tierra, ese tejado que tenía para esconder a sus múltiples hombres, ahora le sirvió para esconder a los hombres de Dios. Esta mujer que no tenía nada, de repente tiene todo y quiere entregárselo al pueblo que puede traerle salvación. Qué conveniente que esta mujer viviera en el muro. Qué conveniente que la ventana diera hacia la salida de la ciudad. Qué conveniente que tuviera un terrado con lino para esconder a los hombres. Qué conveniente que estos hombres fueron a parar al prostíbulo de Rahab la ramera. Déjame te digo algo, lo que tú antes vivías en la carne, ahora lo vas a empezar a vivir en la fe en el Hijo de Dios. Lo que tú pensabas que eran tus ataduras, ahora van a ser tus armas para esta guerra de conquista a la que el Señor te está llamando. Todo aquello que te avergonzaba va a ser justo lo que el Señor va a utilizar para que su nombre sea glorificado. A Dios le convenía, y esto es muy fuerte, porque yo sé que yo me pude haber arrepentido antes, pero a Dios en esta nueva vida que yo tengo, le convenía que yo pasara por los procesos que pasé, para que ahora pudiera yo traer luz a aquellos que están en tinieblas. ¿Qué podemos decir? Que en nuestros días más bajos, nuestras vergüenzas más horribles, nuestras experiencias más malas, nuestras sombras más vergonzosas son las que Dios va a usar con mayor fuerza para que su nombre y su gloria sean exaltados. No hay nada en tu pasado que Dios no pueda redimir. Qué conveniente que Esther fuera una mujer tan hermosa que el rey la escogiera como reina. No era una conveniencia de Esther. Dios la hizo hermosa para que en su momento pudiera pelear la batalla más grande de su vida. Ni siquiera lo que nosotros creemos que es superficial. Hermanas, todas son hermosas, todas son bellas, todas son hechas por Dios, formidables, maravillosamente formadas. Eso es para la gloria del nombre de nuestro Dios. Aún eso, qué conveniente que Pablo fuera un fariseo de los fariseos, que había aprendido la ley a los pies de Gamaliel y que se sabía tanta letra que perseguía a los cristianos para matarlos. Pero qué conveniente fue que eso que le trajo vergüenza un día, después fue utilizado para que ese mismo Pablo escribiera la mayor parte del Nuevo Testamento. Todo lo que has pasado, lo bueno, lo malo, lo feo, va a ser redimido y va a traer gloria a Dios en la medida que tú se lo entregues a Él.
¿Qué tengo yo? Tengo un terrado con lino y puedo esconderlos. ¿Qué tengo yo? Tengo una ventana hacia afuera que da al muro, por ahí los puedo bajar. Mi casa no ha sido lo más santo que existe, es el prostíbulo de la ciudad. Sin embargo, ahora que los hombres de Dios la han pisado, que mis propósitos han sido cambiados, que mi vida ha sido transformada, que mi conciencia ha tomado un nuevo razonamiento. Ahora este lugar de perdición y de pecado, cuando lo pisa el Espíritu de Dios, es santificado y transformado, reservado, escogido, elegido para su gloria. Todo aquello que el enemigo usaba para destruirnos, ahora es el arma secreta que Dios ha puesto en nuestras manos. Sí, qué pena, qué vergüenza. Nunca hubiéramos querido pasar por ahí. Hay cosas que quisiéramos que se nos borraran de la mente. Qué bueno, eso significa que estás arrepentido y que no quieres volver a ofender a Dios de esa manera. Qué bueno, porque te hubiera gustado conocer al Señor cuando tu corazón era puro y no haber pasado por el sufrimiento que te hizo tener el pecado. Pero déjame te digo que el Señor, aún en nuestros peores días, aún a las personas que piensan que están lejos de su salvación, el Señor trae esperanza, trae vida, trae redención, trae salvación, y no hay nada que no pueda ser usado para su gloria. Que pueda ser usado para su gloria. En esta nueva relación con el Señor, nuestras sombras más vergonzosas traen luz a su nombre. En esta nueva relación le dicen ellos: vas a poner una cuerda escarlata para poder reconocerte. Versículo 18. Dice: cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Vamos a hacer un trato. Vamos a entrar en una nueva relación. Mientras estés cubierto por el listón escarlata, tu familia estará salvo. Mientras estés cubierto por la sangre del Cordero, tu familia estará salvo. Mientras permanezcas en obediencia a la ley y a los estatutos de Dios, vas a ser bendecido. Mientras te conectes todos los días a la palabra del Señor, vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Mientras vivas en ese pacto que tú has juramentado, mientras tú te protejas bajo esa sangre del Cordero, va a haber guerra. Los muros se van a caer, va a haber gente lastimada, va a haber dolor, no te va a librar de la aflicción. Pero mientras tú estés cubierto, van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no van a llegar. En esta nueva relación estamos cubiertos. Llega el momento de la conquista, el pueblo de Dios tiene que entrar. La toma de Jericó ya es un hecho. Capítulo 6. Pero me encanta, antes de eso, me encanta. En el versículo 2, antes de que vayamos ahí, porque eso se me hace tan bonito. Josué 2:22 dice: caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Quién les dijo eso? Raf. ¿Quién les dijo? No hay nadie que tenga aliento. Todos hemos desmayado por el temor de saber que ustedes venían. Y luego vienen los 2 espías, y los 2 espías le dicen, la cuentan diciéndole: Josué, la tierra está lista, porque todos están desmayando del miedo que nos tienen.
Ese testimonio es contagioso, iglesia. Cada vez que tú dices Dios es bueno, la gente afuera escucha que Dios es bueno y glorifican a tu Padre que está en los cielos. Versículo 6, 17, ya con eso estoy terminando. Entra el pueblo a conquistar. Y hay algo que Josué tiene que hacer. Dice, cuando los sacerdotes toquen las bocinas la séptima vez, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Anatema significa condenados, significa malditos, significa separados. Dice, toda la ciudad será condenada, será maldita, será separada. ¿Solamente quién? ¿Solamente quién? Rahab, la ramera, va a vivir. Todos son condenados, todos son malditos, todos son separados. Pero Rahab es bendita, es aprobada. Rahab es redimida de en medio de toda la que va a pasar en el pueblo, porque Josué va a salvar la vida de Rahab, la ramera, la casa de su padre y todo lo que ella tiene. Versículo 25 dice, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó, porque el enemigo ya no te puede tocar ahora que eres parte del pueblo de Dios. Amén. No te puede avergonzar más, porque ahora eres su especial tesoro. Los que antes te avergonzaban, los que antes te señalaban, ahora van a correr a ti para encontrar descanso. Y no sé si tenga que contarles esto, pero dice en Mateo capítulo 1 que esta mujer Rahab se enamoró de un hombre llamado Salmón, y luego tuvieron a Boaz, y Boaz se casó también con Ruth. Tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Ellos tuvieron a Isaí. Isaí tuvo a David, y David es el antecesor de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién iba a decir que Rahab la ramera por fe se iba a convertir en la predecesora de nuestro Salvador? Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Ya vamos a terminar. Vamos a cantar. ¿Cuándo vamos a cantar, Betsa? No hay nadie. Vamos a adorar a Dios, porque con eso te lo dejo. Ese tiene que ser un día de celebración para ti. Tú pudiste ser anatema, pero fuiste aprobado. Tú pudiste ser condenado, pero fuiste salvado. Tú pudiste ser reprobado, pero fuiste salvado. Y ahora todo lo que tienes le pertenece a Él. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy, muy pronto en Ciudad Esperanza.